Anda medio alocada, no sé qué le pasa. Bueno, vamos a empezar a grabar esto. Buenas tardes, bienvenida hermana Rosa, bienvenido Pastor Luis. Pues hoy vamos a iniciar un nuevo estudio. Vamos a iniciar el libro de Timoteo. Vamos a ver la primera carta de Timoteo. Si pueden abrir sus Biblias ahí, por favor. Y hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y por favor, es algo extenso, pero el estudio está muy enriquecedor, ¿no? Entonces, quiero pedirles que estén atentos para que podamos, pues ahora sí que desmenuzar muy bien lo que Dios nos quiere hablar por medio de esta carta, ¿no? Pues antes que nada vamos a leer el pasaje que toca el día de hoy, primera de Timoteo, versículos del 1 al 11. Sí. Posteriormente oramos y ya y entramos al estudio. Vamos a leer el pasaje, dice así, primera de Timoteo, versículo 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pues vamos a orar. Señor bendito Padre, te damos gracias porque nuevamente tú nos permites escudriñar tu escritura, Señor, y muéstranos en este tiempo qué nos quieres dar en esta palabra, Señor. Muéstranos qué es lo que tú nos quieres hablar directamente, Señor, para que nosotros podamos no únicamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te agradezco, Padre, por este tiempo y te pido que sean palabras claras, directas, Señor, y que no sean palabras de hombre, Señor, sino que sea tu bendita palabra llenándonos, redarguyéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. A ver, vamos a ver, aquí está entrando el pastor. Muy bien, pues vamos a ver una introducción, ¿no? Estas cartas, bueno, la primera de Timoteo junto con la segunda de Timoteo y Tito, pertenecen a los escritos de Pablo, conocidos como las epístolas pastorales. Le llama así porque estaban dirigidas a dos de los amados hijos de Pablo en la fe, Timoteo y Tito, que tenían tareas pastorales. Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso y Tito de los creyentes de la isla de Creta, junto con Filemón. Muy bien. Bueno, fueron las únicas cartas de Pablo dirigidas a una persona. Aquí vemos que es a Timoteo, a Tito, a Filemón, son directamente, ¿no? Las epístolas pastorales dan un valioso aporte para entender el corazón del querido apóstol. En este caso, ¿de quién? De Pablo, ¿no? Revelan un aspecto diferente de él que exponen sus otras epístolas, mostrando sus relaciones personales con sus amigos y compañeros más allegados, ¿no? En este caso, Timoteo era un amigo muy allegado, ¿no? Como son las últimas cartas que se escribieron, y ahorita vamos a ver por qué, ellas solo nos informan
los años finales de su ministerio. Después de su liberación del primer encarcelamiento en Roma, Pablo estuvo encarcelado, registrado. Esto vamos a ver mucho en el libro de Hechos, ¿no? Nos narra muchas cosas que Pablo pasó, ya sea en Éfeso, en Roma y todas estas, en estas ciudades, ¿no? Todos los sucesos que pasaron en la vida de Pablo. Él perseveraba en la misión de su vida hasta su triunfante conclusión que declara en 2 de Timoteo 4:7, ¿no? Ahí en 2 de Timoteo 4:7, no vayan para allá, se los leo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Las epístolas pastorales también son importantes debido a la abundancia de información que tienen respecto a cuestiones prácticas de la vida, ¿no? Hay mucha enseñanza en cuestión práctica, ¿no? Y por ejemplo, dice, prácticas de la vida y organización de la iglesia. O sea, en realidad Pablo declara que su propósito al escribir Primera de Timoteo era que Timoteo supiera cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? La adoración pública, la selección y los requisitos de los pastores, la vida y el ministerio público del pastor, cómo confrontar el pecado en la iglesia, la función de las mujeres, el cuidado de las viudas y cómo usar el dinero están entre los temas analizados, ¿no? Esta carta analiza todos esos temas, ¿no? Por eso es muy interesante, por eso le llama cartas pastorales, ¿no? Además de la abundancia de información práctica que tienen, las epístolas pastorales, como vamos a ir analizando en el transcurso del estudio de Timoteo, también enseñan acerca de importantes verdades doctrinales con relación a las escrituras, la salvación y el Salvador, ¿no? Entonces, es una carta muy completa, ¿no? Tiene mucha enseñanza, muchas cosas. Vamos a ir ahí paso a paso. En estos 11 versículos vamos a ver dos aspectos primordiales, ¿no? Vamos a ver un poquito del contexto histórico. Dice, luego de su liberación del primer encarcelamiento, Pablo volvió a visitar algunas de las iglesias principales en las que había servido, entre ellas Éfeso. Entonces fue a Macedonia, dejando a Timoteo para que tratara algunos problemas en la iglesia de Éfeso, ¿sí? Desde Macedonia, Pablo escribió esta carta dando a Timoteo instrucciones adicionales que lo ayudaran a llevar a cabo su misión por este mismo tiempo, ¿no? Esto aproximadamente en el año 63, 64 después de Cristo, ¿no? Le escribió a Tito que estaba desarrollando su ministerio en la isla de Creta. También por esos años escribió esa carta a Tito. Al ser arrestado otra vez debido a la persecución desatada por Nerón, Pablo escribió su última carta, 2 de Timoteo, mientras estaba en la cárcel esperando la ejecución. Cuando fue ejecutado Pablo fue en el año 66 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Entonces, es un poquito de los tiempos en que Pablo escribe estas cartas, ¿no? De la de Timoteo, la carta dirigida a Tito y la de Filemón, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar al texto, vamos a ir analizándolo poco a poco. Es un poquito extenso, pero está muy, muy, muy interesante, ¿no? A mí me gustó mucho el desarrollo que tiene esta carta y toda la enseñanza, ¿no? Todo el jugo, ¿no? Tiene mucho, mucho, mucho que enseñarnos en este tiempo, ¿no? Entonces, pongamos atención, dice, en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Aquí vamos a hacer énfasis eso, en verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí vamos a ver un aspecto que a mí me gustó mucho porque me identifiqué un poquito en estos tiempos, ¿no? Dice, el gozo supremo de cualquier padre es ver crecer a su hijo. Y eso todos como padres, pues sí es un gozo, ¿no? Es una alegría ver crecer a nuestros hijos, ¿no? Y hasta convertirse en una persona adulta, ¿no? Por ejemplo, ahorita vemos al hermano Sotero, a la hermana Oralia, ver a sus hijos, ¿no? Que se están desarrollando como personas adultas, ¿no? Entonces, eso es un gozo, ¿no? Y ver que están creciendo con buenos valores, ¿no? Y para eso se ora, ¿no? Se trabaja y se espera, para eso es constante, ¿no? La oración. A mí me sorprende cómo la hermana Oralia está orando por sus hijos y todo eso, ¿por qué? Porque hay un gozo para que sus hijos crezcan
hasta convertirse en personas adultas, ¿no? Uh-huh. Lo mismo es cierto en el reino espiritual, pasa exactamente lo mismo, ¿no? No hay gozo mayor para un padre espiritual que engendrar un verdadero hijo en la fe y guiarlo a la madurez, ¿no? Por ejemplo, hablamos de padres espirituales, son aquellos que dan el mensaje a algún hermano y lo toman como un hijo espiritual. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? A desarrollar en él, a discipular, a enseñarle. Y entonces también hay un gozo en verlos crecer de manera espiritual, ¿no? Pablo deseaba, como debemos desearlo todo cristiano, reproducir en sus hijos espirituales sus virtudes de semejanza a Cristo. ¿Qué es lo que se debe de buscar? Hacerlos semejantes a Cristo, ¿no? Llevarlos a crecer en ese sentido, ¿no? Trataba de guiar a otros a Cristo, luego alimentarlos hasta la madurez para que pudieran repetir el mismo proceso. Describe ese proceso a través de 4 generaciones en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Reproducirse a sí mismos era el objetivo principal en la vida del apóstol, ¿no? Reproducir, ¿no? Reproducirse. Que todo eso fuera creciendo, ¿no? En su vida espiritual, ¿no? Y en realidad es asombrosa la forma en la que Dios lo usaba para producir genuinos hijos espirituales. Aunque muchos de sus compañeros, como Bernabé, Silas, Juan Marcos, Apolos y Lucas, no eran de sus descendientes espirituales, muchos otros sí lo eran, ¿no? Dionisio, Dámaris, Gayo, Sopater, Tíquico, Trófico, todo esto lo vemos en el libro de Hechos y en el libro de Corintios, ¿no? De todos esos que fueron salvos antes de encontrarse con Pablo, o sea, muchos reconocieron a Jesús como su Salvador, y de los que fueron fruto de su trabajo, solo a 2 se les da el título de verdaderos hijos de la fe. Solo a 2 se les da ese título, verdaderos hijos de la fe. Uno es Tito y el otro es Timoteo. Esa descripción excepcional estaba reservada para estos hombres importantes en la vida del apóstol, de los dos. De los dos, Timoteo es el quien más refleja a Pablo. Pablo escribió acerca de Timoteo, acerca de él. Esto lo vemos en Filipenses 2, de los versículos 19 al 22, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, ¿no? Pablo está reconociendo, ¿quién? El trabajo de Timoteo, ¿no? Que toda esa enseñanza que él ha recibido la ha puesto en práctica, ¿no? También en 1 Corintios 4:17, Pablo se refiere de Timoteo así, dice: por esto mismo es enviado, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, Pablo daba carta abierta, ¿para qué? Porque Timoteo dice, él también les va a enseñar lo que yo les he enseñado en todas partes, ¿no? O sea, tenía toda la confianza, ¿no? Timoteo era el favorito de Pablo, ¿no? Su hijo espiritual, el reflejo más genuino del apóstol. En esta carta a Timoteo, al igual que en la segunda, es ante todo una carta de un hombre en el ministerio a otro, del amado mentor a su más querido discípulo. Por lo tanto, la debemos comprender primero desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en la vida de Pablo y de Timoteo y de la situación en Éfeso, ¿no? Debemos analizar todo ese contexto, ¿no? Solo entonces podremos aplicar sus verdades a nuestra propia época, ¿no? Entonces debemos entender eso y ya podemos traerlo a nuestra época. Y ahorita vamos a introducirnos un poquito para analizar cuál es esa situación, ¿no? Sabemos que el autor es Pablo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, ¿no? Pablo es sin duda un hombre conocido para cualquier estudiante del Nuevo Testamento, ¿no? Yo escuché un comentario alguna vez que hay un personaje muy importante, si no es que el más importante en el Nuevo Testamento, que es Pablo. Es un personaje fundamental,
obviamente sin quitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque es el personaje principal. Pero en cuanto a importancia dentro de la enseñanza, Pablo es un personaje muy, muy importante, ¿no? Por todo las cartas, todas las epístolas que él escribió, los Romanos, Filipenses, Tesalonicenses, toda una enseñanza, ¿no? Desglosando lo que son los evangelios. Pablo era un hombre común y corriente en Cilicia, ¿no? En la que estaba ubicada su ciudad natal de Tarso, ¿no? Pablo, ¿qué significa pequeño, no? Y pudiera indicar que fue pequeño desde que nació. No era un hombre de estatura sobresaliente o de señalada apariencia. Un escritor del siglo II lo describió como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva y piernas encorvadas, ¿no? Entonces, Pablo no era un Adonis, ¿no? Era una persona normal y se puede decir que hasta un poco, calvito, ¿no? No, muy bien. Pero en sí, cualquiera que haya sido su estatura física, su estatura espiritual es insuperable, ¿no? Es a lo que me refería, ¿no? Que es un personaje fundamental dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Fue único en la historia de la redención, ¿no? Responsable de la difusión inicial del mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. O sea, todo el mundo gentil, ¿no? Nos alcanza a nosotros, ¿no? Ese hombre excepcional nació en el seno de una familia judía y tenía ciudadanía romana, ¿no? Todo esto lo vemos en el libro de Hechos, ¿no? Su nombre hebreo era Saulo, parecido al del más destacado miembro de su tribu de Benjamín, el rey Saúl. El Nuevo Testamento se refiere a él como Saulo, hasta su primer viaje misionero, ¿no? A partir del cual se le llama Pablo, ¿no? Ahí se le cambia el nombre, ¿no? Pablo tenía una educación tradicional y ortodoxa, ¿no? Se describió a sí mismo como, esto lo vemos en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, ¿no? Las credenciales de Pablo, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Pablo estaba fanáticamente comprometido y era un devoto celoso del judaísmo. Por ejemplo, en Gálatas 1:14 se describió a sí mismo como que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Su ardiente celo se ve en su disposición a participar en el asesinato de Esteban. O sea, imagínense, ¿no? O sea, él participó en eso y dio consentimiento, ¿no? O sea, él era un fanático en ese sentido, ¿no? Dice, y su posterior persecución de la iglesia, ¿no? O sea, él era tan celoso de su ortodoxia que fue lo que hizo, que persiguió a la iglesia, ¿no? Que los que pensaban que estaban en contra de qué, de su religión, ¿no? Pero ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Pablo estaba en camino a Damasco para llevar a cabo sus persecuciones cuando su vida cambió de repente, ¿no? De forma espectacular y para siempre, ¿no? Y eso lo vemos también en el libro de Hechos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? El Cristo resucitado y glorificado se le apareció a él y a sus aterrorizados acompañantes, ¿no? Todo en poco tiempo, o sea, en un corto tiempo su vida fue transformada, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Quedó ciego, recibió la salvación y el llamado al ministerio y poco después fue bautizado. Luego de un periodo de solitaria preparación en el desierto, cerca de Damasco, regresó a esa ciudad y comenzó a proclamar el evangelio, ¿no? O sea, una transformación completa, ¿no? Recuerdo con lo que dice en 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces estamos viendo en Pablo esa transformación completa, ¿no? Que en un corto tiempo fue dada por ¿quién? Cuando el Cristo resucitado y glorificado se le apareció a él, ¿no? ¿Sí? Ahora, Pablo dice ahí que es un apóstol, ¿no? Un apóstol en el Nuevo Testamento era un enviado a llevar el evangelio a los pecadores, ¿no? ¿Sí? En el más amplio sentido, muchas personas fueron llamados apóstoles, ¿no? Pero algunos llevaban el título aunque no estaban entre los 12 escogidos por el Señor. ¿Sí? Pablo es uno de ellos, ¿no? Él no estuvo presente con el Señor cuando él estuvo en su ministerio, pero después fue hecho apóstol. ¿Por qué? Porque el Señor mismo se le presentó, ¿no?
Ahora vemos que los apóstoles de Cristo fueron también dotados por el Espíritu Santo para recibir e impartir la verdad divina. Fue a ellos a quien Jesús les dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estos apóstoles también tenían el poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos, realizando estas señales, prodigios y milagros que constituían las señales del apóstol. En Efesios 2:20 dice que es el fundamento sobre el cual se edifica el resto de la iglesia. Desde el nacimiento de la iglesia se estudió la doctrina de los apóstoles. ¿Okay? Aunque Pablo también emplea la palabra Jesucristo, los otros escritores apostólicos, Pedro, Santiago y Juan, usan esta palabra exclusivamente. Una explicación posible es que los demás apóstoles conocieron primero al hombre Jesús y solo más tarde comprendieron que él era el Cristo divino. Por otra parte, la primera vez que Pablo se encuentra con él fue como el Cristo resucitado y glorificado. Entonces vemos que los apóstoles primero conocieron a Jesús y después conocieron que él era el Cristo. Pero Pablo no. Él primero conoció al Cristo y después supo que fue Jesús, ¿no? Entonces por eso es el Jesucristo para él, ¿no? Entonces los apóstoles lo usaban primero exclusivo, ¿no? Ahora, pudiera parecer innecesario que Pablo subrayara su autoridad apostólica a Timoteo, ¿no? Quien de seguro no se lo cuestionaba. Sin embargo, Timoteo afrontaba una situación difícil en Éfeso, ¿sí? Y necesitaba todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo respaldándolo. En esta carta, en 1 Timoteo, al ser leída y hecha cumplir en la iglesia, fortalecería la mano de Timoteo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Fortalecer, ¿no?, lo que Timoteo iba a hacer en Éfeso, ¿no? Ahora, en este párrafo leemos que dice Dios nuestro Salvador. Es un título que aparece solo en las epístolas pastorales, ¿sí? Aunque tiene raíces en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora, ¿por qué dice Dios nuestro Salvador? Dice, porque Dios es el libertador del pecado y de sus consecuencias. Es la fuente de la salvación y quien la planeó desde la eternidad, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque el plan de salvación de Dios, el Padre, fue ejecutado por Jesucristo, nuestra esperanza. Tenemos esperanza para el futuro gracias a lo que Cristo ha hecho en el pasado y está haciendo en el presente. En Colosenses 1:27, Pablo dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y también el apóstol Juan escribió, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto está en 1 Juan, capítulo 3, versículos de 2 al 3, ¿no? Entonces no había duda de que había algunos en la iglesia de Efeso que trataban de quitarle a los creyentes la esperanza de la salvación. Pablo responde subrayando ambos aspectos de la obra de Cristo en sus escritos a Timoteo, para que él pudiera hacer frente a estos ataques, ¿no? Y ahí vamos a entrar en sí a lo que en estos versículos nos está mostrando, ¿no? Ahora, en el versículo 1, en el versículo 2, perdón, dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora vamos a hacer un análisis de a qué se refiere esto, ¿no? Dice, el nombre Timoteo significa el que honra a Dios, ¿no? O sea, qué nombre tan bonito, ¿no? Timoteo, el que honra a Dios, es lo que significa el nombre, ¿no? Esto me gustó mucho, ¿no? Y este nombre se lo pusieron su madre y su abuela, Eunice y Loida, que sin duda eran devotas judías antes de que fueran creyentes en el Señor Jesucristo. Ellas le enseñaron a Timoteo las escrituras desde niño. Su padre, el padre de Timoteo, era un griego pagano y pudiera haber muerto antes, ¿no? O sea, no hay referencia en la escritura. Como el hijo de una madre judía y un padre griego, Timoteo tenía credenciales que le daban acceso a ambas culturas,
tanto a judíos como a griegos, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Ahora, como vimos anteriormente, Timoteo era el discípulo, amigo, colaborador y querido hijo espiritual de Pablo. En la época que se escribió Primera de Timoteo, había estado con Pablo por unos 15 años como el compañero constante del apóstol. Imagínense 15 años, ¿no? Recibiendo toda esa enseñanza de Pablo. ¿Sí? Él fue enviado, se quedó detrás en Berea con Silas después de que la persecución obligó a Pablo a irse para Atenas. Pero luego se unió a Pablo allí, o sea, se volvieron a unir. Estuvo con Pablo en Corintio, Pablo lo envió a Macedonia y lo acompañó Pablo en su viaje de regreso a Jerusalén. Él estaba con Pablo cuando escribió Romanos, lo que veíamos al principio, ¿no? También estuvo con él cuando escribió Segunda de Corintios, cuando escribió Filipenses, Colosenses, las epístolas a los tesalonicenses y Filemón. Servía con frecuencia a Pablo en la solución de problemas en las iglesias, ¿no? Pablo lo envió a Corintio, Tesalónica, Filipos y ahora a Éfeso, ¿no? O sea, toda una tarea que Pablo había encomendado a Timoteo y toda una, o sea, pero le daba el sustento con toda una enseñanza, ¿no? O sea, yo me imagino como Timoteo viendo cómo Pablo escribiendo todas esas cartas, ¿no? Estando presente y recibiendo toda esa enseñanza, ¿no? O sea, yo me imagino que estaba lleno de, pues de toda una, de todo lo que Pablo era, ¿no? Y Pablo queriendo asemejar a Cristo, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Ahora, la frase verdadero hijo en la fe da una idea del carácter de Timoteo. Pablo pone a Timoteo como ejemplo de lo que un verdadero hijo en la fe, ¿sí? De lo que es un verdadero hijo en la fe. Ahí se comprueba su autenticidad y se llama a la iglesia de Éfeso a la que siga su ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Que sigan el ejemplo de Timoteo, ¿no? Que es un verdadero hijo en la fe, ¿no? Ahora, aquí tenemos integradas o están implícitas en esta parte inicial 5 cualidades que caracterizaban a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Y vamos a examinar esas 5 características, ¿no? ¿Sí? Vamos a examinar una breve visión del conjunto de esta carta, ¿no? Verdadero hijo de la fe, ¿a qué se refiere? Pues que Timoteo tenía una fe, o sea, tenía la fe salvadora, ¿no? Es obvio la imposibilidad de ser un verdadero hijo en la fe sin experimentar la salvación divina en Jesucristo. O sea, no puede ser un verdadero hijo en la fe si no has experimentado la salvación divina en Jesucristo. Y Pablo da testimonio en toda la epístola de la autenticidad de la conversión de Timoteo. Se sugiere por el empleo de los pronombres que Timoteo tiene el mismo Dios y al mismo Cristo que tiene él. Pablo lo llama hombre de Dios y lo exhorta a que pelee la buena batalla de la fe, a que eche mano de la vida eterna a la cual fue llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿no? Timoteo no solo fue llamado por Dios a la vida eterna, sino también a dar testimonio público de su fe en Cristo. O sea, yo me identifico mucho en esta parte, ¿no? O sea, Timoteo fue llamado a qué, ¿sí? O sea, fue llamado por Dios a la vida eterna, Él nos llamó a vida eterna, sino también a dar testimonio público de su fe en Cristo. Debemos dar fe, ¿sí? Testimonio público de nuestra fe en Cristo, ¿no? Entonces hay mucha semejanza, ¿no? Nos está hablando directo, ¿no? La confirmación inequívoca de la salvación de Timoteo está en 2 de Timoteo 1:5, donde Pablo habla de su fe no fingida, ¿no? Ahora, hay algo lamentable, ¿no? Lamentablemente, no todos los que estaban en la iglesia de Éfeso pudieran haber sustentado una fe genuina. Algunos pudieran haber puesto en duda la deidad de Cristo, llevando a Pablo a escribir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nadie que rechace la deidad de Cristo puede ser salvo. Nuestro Señor dijo en Juan 8:24. ¿Qué dijo? Dice: si no creéis
que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, la salvación, según Pablo, resulta de confesar a Jesús como Señor y creer que Dios lo resucitó de los muertos, lo que vemos en Romanos 10, 9 y 10, ¿no? Pero había algunos en Éfeso que no estaban comprometidos con esas verdades fundamentales, ¿no? Pues es muy probable que algunos incluso dentro del liderazgo estuvieran enseñando falsas doctrinas, ¿no? Y es lo que vamos a ver más adelante en la carta, ¿no? En los versículos restantes. Pablo ya había advertido de esto a los ancianos de Éfeso. Tales hombres se habían apartado de la verdad y se habían vuelto a vana palabrería, ¿no? En el capítulo 4, más adelante, Pablo advierte, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Como los posteriores tiempos comenzaron con la venida de Cristo, algunos en Éfeso no hacían caso a la verdadera fe salvadora, ¿no? Creyendo más bien las mentiras demoníacas, ¿no? Daban oído a los hipócritas con conciencias marchitas e insensibles y enseñando cuestiones falsas, ¿no? Otra característica que tenía Timoteo es la obediencia constante, ¿no? A mí me enseñó mucho esta parte, ¿no? La fe salvadora, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la obediencia constante, otra característica que tenía Timoteo cuando le llama un verdadero hijo en la fe. El Nuevo Testamento enseña reiteradamente que el distintivo de un verdadero creyente es una norma viva de obediencia. Esto es claro, ¿no? O sea, tiene que ser que una norma, ¿no? La obediencia. Nuestro Señor dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. También en Juan 8:31 les dijo a quienes decían tener fe en él, a quienes decían tener fe en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También Pablo en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dice, las buenas obras no son el fundamento de la salvación, sino la evidencia de ella. Estaba buscando, encontré un comentario de, bueno, algo que escribió Martín Lutero, y me gustó mucho. Dice, las buenas obras no hacen a un hombre bueno. Esta frase me gustó. Dice, las buenas obras no hacen a un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras. O sea, es un contraste, pero es claro, ¿no? Dice, lo repito, dice, las buenas obras no hacen a un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras, ¿sí? Ahora vemos que la norma de vida de Timoteo era la obediencia, ¿no? Aquí cuando Pablo volvió de Listra de su segundo viaje misionero, conoció a Timoteo y que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo dio testimonio de la fiel devoción de Timoteo en el capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿no? Timoteo era ¿qué? Obediente, ¿no? Dice la buena doctrina que ha seguido, ¿no? Lamentablemente otros en Éfeso no tenían esa norma de constante obediencia, ¿no? Pablo escribe de los que habiendo rechazado la fe y buena conciencia habían naufragado en cuanto a la fe. Habían comenzado por el camino correcto, pero se habían perdido antes de llegar a puerto seguro, ¿no? Muy bien. Otra característica de Timoteo que vemos como un verdadero hijo en la fe es el servicio humilde. Ahora vemos que un verdadero hijo en la fe es un siervo, ¿sí? Pablo describe la conversión de los tesalonicenses con estas palabras: os convertisteis de los ídolos a Dios. Debe llevarse la vida cristiana como una mayordomía de servicio al señorío soberano de Jesucristo. Los discípulos dejaron todo para seguir y servir a Jesús.
esta parte me gusta, dice, los discípulos dejaron todo para seguir y servir a Jesús. La verdadera salvación se caracteriza por un corazón de siervo, ¿no? Y es claro, ¿no? El servicio humilde caracterizó la vida de Timoteo, lo que estamos analizando, ¿no? Las características de Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Yo creo que nos enseña mucho en esta parte, ¿no? Ante la exhortación de Pablo, voluntariamente se quedó en el difícil puesto en Éfeso, ¿no? O sea, estamos viendo que Timoteo tenía aproximadamente 20 años, o sea, era un joven, ¿no? Entonces asumió una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, aunque tenía unos 20 años en aquel momento, fue circuncidado para servir mejor con Pablo. Como lo hemos observado, sirvió a Pablo durante muchos años, ¿no? 15 años aproximadamente, lo que estábamos viendo, en circunstancias difíciles, ¿no? De repente nosotros en el servicio nos empieza a llover y de repente decimos, no, Señor, yo creo que esto no es lo que... Pero Timoteo en circunstancias difíciles, aún siendo un joven, él permaneció firme, ¿no? En un servicio humilde, ¿no? Muy bien. Y por eso no es de extrañarse entonces que Pablo lo llamó mi colaborador, ¿no? O sea, mi colaborador, alguien muy cercano, ¿no? O sea, no hay mayor elogio que ese. Y también vemos que había otros en Éfeso que no estaban interesados en el servicio humilde, lo contrario, ¿no? Había quien decía, no, yo no. Y Pablo lo advierte, ¿no? Que no se debía tomar a un recién convertido y convertirlo en anciano. Yo creo que esto nos enseña también en la parte de la iglesia, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia, yo estaba sirviendo en otra iglesia y cuando llegué, yo le dije, no, pues es que yo estaba sirviendo en esta iglesia. Y me dijeron, no, dice, ¿sabes qué? Tienes que estar un año aquí, tienes que discipularte, tienes que entender cómo es la manera en que tú, o sea, se maneja esta parte del cuerpo y entonces ya puedes entrar a servir. Entonces, lo que dice aquí es claro, ¿no? Dice, no se puede tomar a un recién convertido y hacerlo anciano, ¿no? O sea, recién llegado ya ponerlo en un nivel muy alto, aunque las características de Timoteo pues son otras, ¿no? Pero, por ejemplo, es algo que tenemos que observar, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Por qué debe de ser así? Pues es que hay un peligro, ¿no? O sea, debido al peligro del orgullo, ¿no? Por lo visto, algunos en la iglesia de Éfeso buscaban lugares de liderazgo solo para enaltecerse. ¿Sí? Se debía recompensar a los ancianos que se caracterizaban por la humildad y el servicio diligente. Y se debía reprender públicamente a los que orgullosamente persistían en pecar. Los falsos maestros de Éfeso se caracterizaban por la vanidad, no por la humildad. Ahora vemos que el humilde servicio de Timoteo le hacía un heredero apropiado del propio apóstol desinteresado y sacrificado, ¿no? Esas características de Timoteo lo hacían, o lo hicieron más bien el candidato perfecto, ¿no? Que Pablo eligió como su colaborador, ¿no? Otra de las características de Timoteo, ¿cuál es? La sana doctrina, ¿no? Yo creo que nos está enseñando mucho en este sentido, ¿no? De esta parte, ¿no? Ahora dice, un verdadero hijo en la fe seguirá la sana doctrina. Jesús mismo, nuestro Señor, le dijo a los fariseos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios, ¿no? Ahora, la iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y Timoteo era estudiante y maestro de la sana doctrina. Él estaba nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que había seguido, ¿no? Entonces Pablo exhortó a Timoteo a que enseñara las verdades que había aprendido, ¿no? Esto creo que también nos habla a nosotros, ¿no? Que todas esas verdades que hemos recibido, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarlas, ¿no? Llevarlas a otros, todas esas verdades, ¿no? Y Pablo lo hacía como confiando en que Timoteo estaba doctrinalmente sano. O sea, ver esas características en alguien, dices, wow. O sea, Dios viendo que Timoteo estaba doctrinalmente sano, que tenía una sana doctrina, ¿no? Y lamentablemente vemos en la carta que Éfeso estaba lleno de falsos maestros.
Algunos se habían desviado de la verdad y se dedicaban a la vana palabrería, ¿no? ¿Qué características tenían estos falsos maestros? Primero, presumían de ser maestros de la ley, aunque no la entendían. Pablo disciplinó a 2 de ellos, Himeneo y Alejandro. Pablo describe la falsa enseñanza en Éfeso como fábulas profanas y de viejas. O sea, fábulas profanas y de viejas, ¿no? Cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, ¿no? Los que las sustentaban estaban envanecidos y no sabían nada. O sea, decían ser maestros, pero no sabían nada en realidad, ¿no? Y yo creo que hemos visto mucho en ese sentido, ¿no? Aún en estos tiempos, ¿no? A diferencia de los falsos maestros, Pablo confiaba en la ortodoxia. O sea, ¿qué quiere decir? En lo que Timoteo tenía, ¿no? O sea, de su enseñanza, su sana doctrina, ¿no? Él confiaba que Timoteo se ocuparía en la lectura, la exhortación y la enseñanza hasta que llegara a Éfeso. Aquí esto me mostró mucho también, dice, él se ocuparía en qué, para mí, en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, ¿no? Entonces debo de tomar este ejemplo de quién, de Timoteo, ¿no? ¿Sí? Y Pablo lo está viendo, ¿no? O sea, él confiando que Timoteo se ocuparía en eso, en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Dice en una parte que de gracia recibiste, de gracia dan, ¿no? Otra característica que vemos de Timoteo es la convicción valerosa, ¿no? Y esto me gustó mucho. Estuve analizando y me gustó mucho porque los que logran ejercer influencia por la causa de Cristo deben tener el valor de sostener sus convicciones. Esto es fuerte, porque de repente así como que temeroso, ¿no? Alguien nos refuta y como que dices, ay, ¿no? Hay una frase que me gusta, dice, todo pescado muerto puede flotar río abajo. Se requiere que el pez esté vivo para que pueda luchar contra la corriente, ¿no? Una convicción fuerte se logra por la madurez espiritual y el conocimiento de la palabra, ¿no? Como en la otra parte estábamos viendo que la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿no? Ahora, ¿sí? O sea, vamos a tener una convicción fuerte, una madurez espiritual, vamos a alcanzar una madurez espiritual por medio de qué? Por el conocimiento de la palabra, ¿no? Y esto es fundamental, es un elemento fundamental para todo ministerio eficiente, ¿no? Que tenemos que estar con una convicción firme, ¿no? Timoteo debía ser un luchador. Pablo lo puso en Éfeso para que mandara a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Él debía militar la buena milicia y guardar lo que se le había encomendado. O sea, fuerte, ¿no? Para un joven, pero él debe tener esa convicción, ¿no? Es una de las características de Timoteo, que él tenía esa convicción. ¿Sí? Y obviamente a muchos en la congregación de Éfeso les faltaban las convicciones de su pastor, ¿no? Tales hombres no eran adecuados para ser ancianos o diáconos, ya que no eran irreprensibles, ¿no? Algunas de las viudas jóvenes estaban en peligro de volverse de su compromiso con Cristo. Aún otros en la congregación estaban codiciando el dinero y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Hay consecuencias, ¿no? En cambio, Timoteo mantuvo sus convicciones, aun cuando le costara la vida, según la tradición, sí, aun cuando le costara la vida, ¿no? Según la tradición, sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después, por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Él retuvo firme hasta el fin su confianza del principio, ¿no? O sea, lo que fue en el principio una convicción firme, él la tuvo ¿hasta cuándo? Hasta el final, ¿no? Esta es otra de las características de Timoteo, ¿no? Una convicción valerosa, ¿no? Que él estuvo firme en todo momento de lo que creía. Yo creo que de repente no es fácil, ¿no? Pero yo creo que el Señor nos va llevando a más, ¿no? Aquí vemos que Pablo da un saludo, ¿no? Dice, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Lo vemos en el versículo 2, en la parte B. Dice, gracia y paz es el conocido saludo paulino, ¿no? Que aparece en todas sus epístolas, en todas sus cartas, Pablo saluda de esa manera, ¿no?
Pero solo aquí y en 2 de Timoteo, él añade misericordia. O sea, dice, gracia, misericordia y paz, ¿no? Él añade esa palabra, misericordia. Ahora vemos que Timoteo necesitaría de las tres para afrontar la situación en Éfeso. Gracia se refiere al favor, amor y perdón inmerecidos que Dios libera a los pecadores de las consecuencias del pecado. La misericordia nos libra de las consecuencias del pecado, no nos libra, perdón, de las consecuencias del pecado, sino de la desdicha que lo acompaña. Y paz es el resultado de la gracia y la misericordia. Se refiere no solo a la armonía con Dios, sino también a la tranquilidad del alma. Son necesarias la gracia, la misericordia y la paz a lo largo de la vida cristiana, no simplemente en la salvación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a analizar desde el versículo 3 al 11. Versículo 3 al 11, dice así, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, le está hablando a Timoteo, Pablo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser autores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito a quien mí me ha sido encomendado. En las categóricas palabras de Juan 8:44, en Juan 8:44, Jesús nos informa que Satanás es un mentiroso. Donde quiera que Dios siembra la verdad, su archienemigo se esfuerza por sembrar falsedad y error. Entonces no es de sorprender que uno de sus ataques más persistentes sobre la iglesia haya sido mediante las falsas doctrinas. Los falsos maestros y su doctrina demoníaca han estado en el centro mismo de la lucha que la iglesia ha tenido que librar a lo largo de su historia. Ni son exclusivos de la época de la iglesia. En el Antiguo Testamento presenta repetidas condenaciones de los falsos profetas que plagaron a Israel, ¿no? Esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Que también había ese tipo de falsos profetas, ¿no? Falsos maestros. Y obviamente nuestro Señor nos recordó a menudo el peligro de los falsos profetas, ¿no? Por ejemplo, nos advierte en Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. En el discurso del Monte de los Olivos advirtió acerca de los falsos profetas que surgirían en el futuro, ¿no? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, ¿no? Está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 24, ¿no? Y también los autores del Nuevo Testamento repitieron la advertencia de nuestro Señor. Pablo escribió a los Corintios acerca de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En segunda de Pedro, también el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escribiendo al final del Nuevo Testamento, el apóstol Juan observó que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces vemos que los falsos maestros son peligrosos, porque
¿Y por qué? Porque al igual que su malvado señor, su apariencia es engañosa, ¿no? Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿no? Cuyo fin será conforme a sus obras, ¿no? Entonces, la sutileza y el peligro de los falsos maestros radica en su astuta tergiversación de la Biblia para sus propios fines. Son vendedores ambulantes, ¿no? Y no son de los que andan ahí en el centro gritando, ¿no? No, o sea, ellos venden cosas contrarias, ¿no? Lo que es la palabra, ¿no? Y son culpables de falsear y adulterar la palabra de Dios. O sea, qué grave, ¿no? Culpables de falsear y adulterar la palabra de Dios. Su enseñanza, que parece bíblica y espiritual, y me ha pasado muchas veces, ¿no? Que llega alguien con su Biblia y te empieza a hablar cosas. Es que mira, aquí en la Biblia dice. Pero, por ejemplo, yo recordaba una vez en la iglesia, y es algo que me dejó muy claro, que el pastor dijo una vez, ¿no? Dice, miren, yo me paro en el púlpito, dice, y mi obligación es abrir las escrituras y explicarte lo que está escrito. Esa es mi obligación. Dice. Ahora dice, ¿tu obligación cuál es? Dice, tu obligación es verificar que lo que yo te estoy enseñando está conforme a lo que está escrito. Dice, en el momento que veas que yo no te estoy enseñando conforme a lo que está en la palabra, sal corriendo, dice, te estoy enseñando una falsa doctrina, dice, huye. Entonces, eso es bien claro, ¿no? El pastor tiene una obligación de enseñarnos correctamente lo que está en la palabra y nosotros tenemos la responsabilidad de verificar que lo que nos esté enseñando sea conforme a lo que está escrito, ¿no? Su enseñanza, que parece bíblica y espiritual, es mucho más peligrosa que un ataque abierto a las verdades bíblicas, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien te está atacando, pero alguien que te está enseñando de dentro de es más peligroso, ¿no? ¿Sí? Los falsos maestros primero confunden, luego cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener cuidado en ese sentido, ¿no? Ahora, Pablo nos comunica 4 cosas que se cumplen en los falsos maestros, ¿no? Vamos a analizar 4 cosas rápidamente. 4 cosas que se cumplen, ¿no? Primeramente, su error, su propósito, su motivo y su efecto, ¿no? Primeramente vamos a ver el error de los falsos maestros, ¿no? Dice ahí en el versículo 3 y 4, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, ¿no? Muy bien. Sí, el empleo de la palabra algunos implica que los falsos maestros no eran muchos. O sea, es raro, ¿no? O sea, no eran muchos. Sí. Ay. No obstante, tenían gran influencia, ¿no? A pesar de que eran pocos, pero en primer lugar presumían de ser maestros. Una función reservada para quién? Para los ancianos, ¿no? En segundo lugar, Pablo no lo podía, bueno, en segundo lugar, Pablo en la iglesia, o más bien Pablo, no la iglesia, excomulgó a Himeneo y a Alejandro, ¿no? Esto implica que estaban en posiciones de poder y que la congregación no podía enfrentarse a ellos. Qué grave, ¿no? O sea, estaban pues en autoridad, ¿no? En tercer lugar, los requisitos de un anciano se presentan cuando con muchos detalles en el capítulo 3, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y Timoteo, ¿qué debía hacer? Debía mandar a estos ancianos descarriados que no enseñaran diferente doctrina, ¿no? O sea, un joven enfrentándose a quién? A alguien que está en autoridad, ¿no? Pero vamos a ver más adelante que esa autoridad no es de Timoteo, que provenía en cierto modo de las enseñanzas de Pablo. ¿Y Pablo de quién tomó esa autoridad? Pues de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Después de describir a los falsos maestros, Pablo describió su error.
Se trataba de fábulas y genealogías interminables, ¿no? Leyendas e historias fantasiosas creadas por hombres. Estaban haciendo creer que estas doctrinas de demonios eran la verdad de Dios. Pablo las ridiculiza al llamarles fábulas profanas y de vieja, ¿no? Entonces era grave, ¿no? Entonces ese es el error de los falsos maestros, ¿no? Ahora, ¿cuál era su propósito? Pues el propósito de este mandamiento, ay, perdón. Bueno, el propósito del mandamiento, ay, perdón, aquí me hizo. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito de los falsos maestros, ¿no? Hay un propósito en el mandamiento que dice que dice amarse unos a otros, ¿no? ¿Cómo se ve que somos discípulos? Si nos amamos unos a otros, ¿no? Sí, pero, o sea, el propósito de este mandamiento con el de los falsos maestros se contrapone, ¿sí? Trata de producir en la iglesia lo que Dios requiere, ¿sí? Amor hacia Él y hacia los que Él son. Es indispensable que los creyentes amen al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y a su prójimo como a sí mismo. El amor en realidad es el distintivo del cristiano. ¿Sí? Jesús lo dijo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. No es lo que les hablaba en un principio, ¿no? Juan añadió, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es el amor de la elección, de la voluntad. Requiere negación de sí mismo y abnegación al beneficiar a los demás. Esta clase de amor mana de tres fuentes, ¿no? Muy bien. También un segundo requisito previo para el amor es una buena conciencia, ¿no? Es lo perfecto que produce placer, satisfacción y una sensación de bienestar, ¿no? La conciencia es la facultad del hombre creado por Dios de juzgarse a sí mismo, ¿no? Y por último, el amor nace de una fe no fingida, ¿no? Una en la que no hay fingimiento, ¿no? La fe fingida de los falsos maestros no lo producirá. La verdadera confianza y el genuino amor van de la mano, ¿no? Como observamos en el capítulo 1, ¿no? Los falsos maestros tienen un corazón sucio que el evangelio no ha limpiado. Tienen una conciencia que los acusa de culpables producto de su corazón impuro. Por último, tienen una fe fingida, falsa, ¿no? Este tipo de vida nunca producirá amor a Dios. De modo que no es nada sorprendente que Pablo añada, desviándose de las cuales se apartaron a una vana palabrería, ¿no? Desviarse, ¿qué significa? No dar en el blanco, ¿no? Mientras que se apartaron significa irse del rumbo. El propósito de los falsos maestros no era crear un ambiente de amor, sino satisfacer su egoísmo, ¿no? O sea, qué grave, ¿no? Y llenarse los bolsillos. Por consiguiente, su enseñanza no era más que una vana palabrería. O sea, sin duda no podía producir amor, que es el fruto del espíritu, ¿no? Ahora, ¿cuál era el motivo de los falsos maestros? Dice, queriendo ser doctores de la ley. Eso era lo que los motivaba, ¿no? A los falsos maestros los impulsaba un deseo apasionado de ser doctores de la ley. No estaban preocupados por un verdadero aprendizaje de la ley, ni por conocer al Dios de la ley, ni por servir a las personas por amor a la ley. Deseaban el tipo de prestigio que tenían los rabinos en el judaísmo, solo que buscaban eso dentro de la iglesia, ¿no? Estaban en el lugar equivocado, ¿no? Pero hacían mucho daño. Como los fariseos denunciados por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estaban envanecidos y buscaban el aplauso de los hombres, ¿no? Cualquier semejanza con estos tiempos no creo que sea coincidencia. Dice, sus motivos eran opuestos a los propios del ministerio. Jacobo advirtió a Santiago, ¿no?
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El que de veras entiende la función de un maestro comprende que no es lugar para los orgullosos. Esta frase me gustó, dice, el que de veras entiende la función de un maestro comprende que no es lugar para los orgullosos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué se requiere, no? Se requiere humildad y el impulso del llamado de Dios para ser un siervo de Dios. Los falsos maestros de Éfeso no conocían ninguna de las dos cosas, ¿no? Buscaban funciones de liderazgo para su propia satisfacción, buscando el prestigio de una función rabínica. Ellos impusieron sobre la congregación una herejía legalista, ofreciendo salvación por obra, ¿no? Esto en marcado contraste con líderes santos y humildes como Pablo y Timoteo. Ellos, como Diótrefes, buscaban la preeminencia, el poder personal y la prosperidad, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban los falsos maestros? La preeminencia, ¿no? El poder personal, ¿no? Y la prosperidad, ¿no? Ahora, ¿qué efecto tenían los falsos maestros dentro de la iglesia, ¿no? Aunque los falsos maestros deseaban ser maestros de la ley, eso era imposible. Pablo dice que andaban sin entender lo que hablaban o lo que afirmaban, ¿no? ¿Sí? Esto que es sin entender indica que estaban en un estado continuo de no entender nada. O sea, no entendían ni lo que enseñaban. Y eran como todas las personas no convertidas, quienes por la ausencia del Espíritu Santo y su discernimiento y su unción, ¿sí?, no pueden conocer las cosas de Dios, ya que estas pertenecen a los espirituales, ¿no? Hay una parte donde dice, las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, ¿no? Entonces, mientras que todos tales hombres están espiritualmente muertos, ¿no? O sea, no van a entender las cuestiones espirituales, ¿por qué? Porque están muertos, ¿no? Entonces, como decíamos en esta parte, ¿no? Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente, ¿no? Y peor aún, estaban haciendo afirmaciones seguras, ¿no? Como si lo que decían fuera absolutamente cierto. En sí ya es bastante malo ser ignorante, ¿no? Pero ellos eran dogmáticos. ¿Qué quiere decir? Que se aferraban, ¿no? Con relación a su ignorancia, ¿no? O sea, lamentablemente sus hijos espirituales llenan las iglesias hasta hoy día. Lamentablemente hay quienes provienen de esos falsos maestros y llenan, ¿no?, las iglesias de nuestros días, ¿no? En sí, la iglesia actual, como la de los Efesios, se enfrenta a presentadores orgullosos, ignorantes y dogmáticos de falsas doctrinas. Ahora, para que nadie se hiciera una idea equivocada, Pablo se apresura a añadir que sabemos que la ley es buena. Aunque condenó a los que deseaban ser maestros de la ley, Pablo no tenía el propósito de condenar a la ley misma. O sea, él tiene cuidado de no actuar con un exceso de celo, ¿no? Ahora, buena pudiera traducirse útil. La ley es buena o útil porque refleja la voluntad de Dios. Y como dijera el salmista, la ley de Jehová es perfecta, ¿no? Y Pablo lo escribió en Romanos, dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley es buena cuando se usa legítimamente, ¿no? Hay una comprensión y un uso apropiados de la ley, pero los falsos maestros la estaban usando mal. Engañados por su orgullo al pensar que podían agradar a Dios con sus propios esfuerzos, usaban la ley como un medio de salvación, ¿no? Qué grave, ¿no? Esto es algo que la ley nunca podrá lograr. O sea, la ley en general y la ley mosaica en particular no fue dada para el justo. Los que piensan que son justos nunca serán salvos, ¿no?, ya que no comprenden el verdadero uso de la ley. Fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. El propósito de la ley es mostrar a los pecadores su pecado, ¿no?, y su necesidad de un salvador. La ley es moralmente recta y buena, pero la ley sola no es buena noticia. O sea, la ley obliga al hombre a reconocer la mala noticia de que es culpable de violar las normas de Dios. De esta manera condena a todos y los sentencia al infierno, ¿no? Entonces vemos que usar legítimamente la ley es usarla según el glorioso evangelio del Dios bendito.
La ley, como les muestra a los hombres su pecado, es parte indispensable del Evangelio. Si no hubiera la mala noticia de que los hombres son pecadores perdidos, no habría la buena noticia de la redención de Cristo. En sí, el Evangelio es glorioso porque revela la gloria de Dios y sus atributos, ¿no? Uno de estos atributos es la santidad, que implica el aborrecimiento al pecado. Otra es la justicia, que exige castigo cuando se viola la ley. O sea, el evangelio que pase por alto la ley y el pecado no es el evangelio verdadero, ya que no refleja los atributos de Dios, ¿no? El Dios bendito es tanto bendito en sí mismo como la fuente de bendición para su pueblo. Era el verdadero evangelio que a Pablo se le había encomendado, ¿no? Ahora, ¿qué hay para nosotros, no? O sea, después de esta larga disertación, ¿qué hay para nosotros? En este momento, en conclusión, dice, todos los creyentes tienen la responsabilidad de estar alerta ante los falsos maestros, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? El pastor me decía, yo tengo la obligación de ¿qué? De abrir la Biblia, de enseñarte conforme a lo que está escrito. Esa es mi obligación. ¿Y cuál es tu responsabilidad? De confirmar, de corroborar de que lo que te estoy enseñando va de acorde a lo que está escrito. Entonces, todos los creyentes tienen la responsabilidad de estar alerta ante los falsos maestros, ¿no? Porque el pastor me decía, no, en el momento que veas que me aparto de eso, de lo que está escrito, huye, ¿no? Porque te estoy enseñando algo falso, algo que no está dentro de. Ahora, ¿qué tenemos que vigilar? O sea, en primer lugar, observar su comprensión de la Biblia y preguntarnos si su enseñanza es bíblicamente sana. O ponen enseñanzas no bíblicas a la par con la Biblia, están metiendo cosas que no corresponden, o usan bien la palabra de verdad, ¿sí? Tenemos esa responsabilidad. En segundo lugar, examinar sus propósitos, ¿no? O sea, de la persona, de ese maestro que nos está enseñando, ¿no? Y vamos a entender si es un falso maestro, ¿no? ¿Qué debemos de preguntarnos? ¿Buscan amar, honrar y glorificar a Dios? ¿O buscan el amor propio, la riqueza material o la felicidad personal? ¿Muestra su mensaje un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida? Todas esas cosas debemos de observar, ¿no? Y en tercer lugar, examinen sus motivos, los motivos de estos maestros, ¿no? Cuando vemos que no cumplen con estas cosas, vamos a verificar que son falsos, ¿no? ¿Son humildes y desinteresados o buscan la preeminencia, ¿no? O sea, tenemos que ser atentos, ¿no? Y por último, examinar el efecto de su enseñanza. ¿Comprenden con claridad sus seguidores el Evangelio de Jesucristo? ¿Definen debidamente el Evangelio? ¿Usan la ley debidamente como parte del mensaje del Evangelio o fomentan la justicia por las obras? Ahora, los que pasen con éxito estos exámenes pueden ser acogidos como hermanos en Cristo. Aun cuando discrepemos de ellos en algunos puntos de la interpretación o de la doctrina, los que no deben ser rechazados, sin que importe qué experiencias puedan haber tenido o cualquier otra cosa que enseñan. La vigilancia constante es nuestra defensa contra los que quieren esclavizarnos con un falso evangelio, ¿no? Y con esto termino. La vigilancia constante es nuestra defensa contra los que quieren esclavizarnos con un falso evangelio. Esto es lo que les quería compartir de este pasaje. Y pues vamos ahora, ¿no? Para terminar en este tiempo. Señor bendito Padre, gracias Padre por esta enseñanza que tú nos has dado esta tarde. Yo sé que es un poco extensa, pero pues es tu palabra, Señor. Sabemos que en tu palabra está llena de riqueza, Señor, y tú nos enseñas primeramente a reconocer las virtudes de Timoteo, Señor, a reconocer cosas que nosotros podemos aplicar en nuestra vida en este día, Señor, y que nos enseñan también a ser genuinos dentro de tu servicio, Señor, y ser humildes y ser entregados a ti, Señor, pero con conocimiento, Señor, sabiendo que debemos de cada día escudriñar más, conocer más de ti, Padre, para servir correctamente, Señor.
Y gracias, Padre, también por esto, por esta enseñanza que nos muestras sobre los falsos maestros, Señor, para tener cuidado de no caer en esas falsas enseñanzas, Señor, porque sabemos que aún los escogidos pueden ser engañados, Padre. Te pido, Señor, que seas tú mostrándonos cada día más, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y llévanos a ser fieles al entendimiento, Señor, y a escudriñar todos los días tu palabra, Señor, para que podamos ser llenos de ti, de tu palabra, Señor, de tu espíritu, y podamos servirte, Señor, y no ser engañados en cierto momento, Señor. Aleja de nosotros a todas esas personas que traten de desviarnos del camino, Señor, y guíanos a ese camino verdadero que eres tú, Señor, porque tú lo dices en tu palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos, Padre. Abre su corazón, abre su entendimiento. Si alguna parte no fue clara, Señor, yo sé que tu espíritu es el que nos enseña, Señor, nos muestra, y ayúdanos a discernir espiritualmente todas estas enseñanzas, Padre, para que seas tú en este tiempo mostrándonos tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. Haznos fieles a ti, Señor, en el entendimiento, Señor, en ser diligentes en el estudio de tu palabra, Señor, día a día, y para que podamos entenderlo más y más cada vez, Señor. Te doy gracias, Padre, te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, Mari. Bueno, listo. Me gustaría pedirle al pastor Luis si por favor podría tener una oración de confirmación, por favor, sobre el mensaje que recibimos, por favor. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, mi Dios. Y gracias, mi Dios, por la palabra que hoy se fue predicada, Señor, por el pastor Miguel, mi Dios. Bendícelo en gran manera. Y nos enseña, Señor, a recordar el estudio de hoy, lo que Pablo dijo allá en el libro de los Hechos. Y lo de Berea era más noble que lo que estaban en Tesalónica. Escudriñando cada día las escrituras para ver lo que decían Pablo y Bernabé eran verdad, Señor. Gracias, mi Dios, por la enseñanza de hoy. Gracias, mi Dios, porque permite, mi Dios, nos enseñe también de que seamos como Timoteo, Señor, hijo de Dios, hijo de fe, Señor. Que le demostremos al mundo, Señor, esa verdad, Señor, que es la fe, ser hijo de Dios. Es la confirmación, Señor, de que la fe es la confirmación de que somos hijos de Dios. Gracias, mi Dios, por la vida de Miguel, mi Dios, bendícelo en gran manera. Llénalo cada día más de sabiduría, llénalo cada día más de inteligencia y llénalo con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por la vida del hermano también, Pablo, Señor, hoy día en el cielo, Señor. Gracias por esa vida de él, por las cartas, las epístolas que escribe, Señor, y para enseñanza de nuestras vidas hoy, Señor. Gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias por lo que aprendimos hoy y que nos seguirás enseñando a través de estos estudios, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, honra y gloria. Amén.